Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 9 de diciembre del año 2019. Saludos para Carolina H. Buen día. Buen día, Emiliano. Me agarraste tomando mate. La agarré con el mate. Con el mate en la mano. Se lo acababa de pasar Patricia, bueno, la quedó, no podía saludar. Buen día, Carolina. Buen día para todos, buen día, Emiliano. Sigo por el orden alfabético. Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Patricia González, ahora sí. Un gusto. La del mate. Buen día. Tengo compañera de mate hoy, nuevamente. Y Manuel Laguarda. Bueno, buen día para ti y para toda la audiencia. Cafetero, Hernán. Sí. Manuel, ¿qué? ¿Por qué lado va? ¿Café? Sí, sí. Ah, lo tenés por ahí, claro. Sí, lo cierto. Pero ya está, ya pasó. Bueno, vamos al primer tema. Luego de que el presidente electo Luis Lacalle Pou le garantizara seguridad jurídica a UPM para la inversión en su segunda planta de celulosa, el diputado electo por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, anunció que seguirá adelante con las medidas que viene promoviendo para parar la construcción del ferrocarril central. Vayamos a cómo fueron las cosas, al orden de esta historia. El jueves, Lacalle Pou se reunió con una delegación de la multinacional finlandesa encabezada por su ejecutivo principal, Jussi Pesonen. Fue una visita de cortesía. Horas después, Lust tuiteó: la seguridad jurídica que el presidente Dr. Lacalle le garantizó al director de UPM, que en el Uruguay existe, es la que nos permitirá parar el tren y la planta de UPM. Comillas, ¿eh? Y agregó: en una democracia, el valor y fuerza de la soberanía en la nación es invencible. Luego, en diálogo con Montevideo Portal, Luz dijo que en enero va a presentar las firmas de vecinos de zonas afectadas por el trazado del ferrocarril para promover 8 procesos de referéndum a nivel local. En esas consultas, agregó, se sabrá si la gente quiere que el tren pase por el centro de la ciudad o el campo, que es, dijo, lo que nosotros estamos pidiendo. Lust se ampara en el artículo 305 de la Constitución, que indica que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del gobierno departamental en asuntos de dicha jurisdicción. El sábado habló con el diario El País. Allí dijo que si estos referéndum prosperan, habrá que renegociar todo de nuevo, porque sin tren no hay segunda planta de celulosa. Nosotros no estamos contra el tren ni contra la planta. Lo que decimos es que si quieren hacer ese negocio ruinoso para Uruguay, lo hagan. Después les pesará en su conciencia, pero por lo menos respeten los derechos humanos de las personas a quienes les va a pasar el tren por la casa. ¿Quién empieza? ¿Cómo vieron este episodio? Quería hacer unos comentarios. Manuel. En primer lugar, la contradicción entre las declaraciones de Luz y las actitudes del presidente electo Lacalle. Los dos invocan el valor de la seguridad jurídica, pero con un sentido político opuesto. Lacalle, para darle garantías al gerente de UPM de que la planta se va a instalar y la empresa va a seguir adelante, y Luz invoca la seguridad jurídica para parar el tren y la planta, como dice, mediante el recurso del 305 de la Constitución. Esto, incluso la contradicción entre Luz y Talvi, que le da la bienvenida a la inversión y a la seguridad jurídica que el país representa para las inversiones. Esto implica una contradicción en el seno de la coalición, una dificultad que se agrega y que procede, como las anteriores veces, de Cabildo Abierto. Por lo cual, habrá que ver qué actitud asume ahora Manini Ríos, el jefe del partido Cabildo Abierto, ante esta situación complicada que se le presenta a la coalición. Otro aspecto a destacar es que Luz aparece con actitudes propias de un outsider en política. Actúa por la de él. Dice que va a seguir adelante, más allá de la disciplina que le imponga su partido, y reivindica el estilo discursivo de Martín Sodano cuando se refirió al tema del aborto, e incluso dice de Martín Sodano que fue auténtico, dijo lo que pensaba. Lo cual nos lleva a pensar, bueno, en una actitud de outsider político, pero también en una reivindicación de lo políticamente incorrecto para poder decir cualquier cosa y eventualmente echar abajo a la agenda de derechos. Yo quiero destacar que esta referencia a decir lo que uno piensa es un disparate. Uno debe ser auténtico y sincero, pero gradúa sus opiniones y sus dichos en función del contexto y del otro, porque de lo contrario, la sinceridad es una máscara que encubre la agresión.
Otro aspecto es el aspecto ideológico. Esto tiene que ver con el populismo de derecha, que asume a veces actitudes antiglobalización, de nacionalismo cerrado, que pueden colidar con el antiimperialismo, pero que remiten a un ideal de un país encerrado en sí mismo. Y por último, el aspecto jurídico. Yo quiero decir que la apelación al 305 podría implicar unas dificultades desde el punto de vista jurídico, que son las siguientes. El tema es si la materia es una materia departamental, municipal o nacional. Uh-huh. Ese es el tema. El 262 de la Constitución, cuando deja los temas de seguridad en un sentido muy amplio al gobierno nacional y lo saca a lo departamental, podría entrar en colisión con el recurso afectado, en la medida que, si el valor que se invoca es la seguridad vial, bueno, la seguridad nacional corresponde al gobierno nacional. Quiero señalar en este punto que yo consulté a Corseñac, el profesor Corseñac, que me decía este aspecto último de posible... Sí, hay un debate jurídico. Ahí está, un debate jurídico sobre si la materia esta corresponde a la circunscripción municipal o si es un tema nacional. Y que esto tiene muchos aspectos, pero lo fundamental es la contradicción. Sí. Un par de anotaciones antes de seguir escuchando a los integrantes de la mesa. Sí. Este es un tema político entre comillas, ¿no? Porque Lust arrancó con esta iniciativa, con este tipo de gestiones antes de incursionar como candidato, ¿no? En la entrevista del País le preguntan, ¿Cabildo Abierto tiene la misma posición que usted? Y él contesta, Cabildo no existía cuando esto empezó, así que esto es por fuera de Cabildo. Es una iniciativa que empezó en la gente. Ahora, Manini Ríos dijo que tiene reservas con el contrato de UPM y tiene dudas con el tema ambiental. Le repregunta el periodista, ¿a usted no le pidieron que parara o que cambiara el discurso desde el partido? No, contesta Lust, este tema nunca lo hablé con la Junta de Cabildo Abierto. Es más, yo creo que, siendo un absoluto desconocido, en realidad salí diputado por esto, por mi postura frente a UPM. Eso me dio presencia pública. Si no hago esto, sería defraudar a esa gente que me llevó a donde estoy. Claro, pero integra un partido político, ahora integra una coalición. Ahora, y lo otro que iba a agregar, tú decías populismo de derecha. Exacto. Iniciativas de este estilo también está propiciando otro tipo de movimientos. Pienso en Oenir Sartú, y ahí no estamos ante populismo de derecha. Hay coincidencia en este tipo de reclamos y protestas. Lo que pasa es que el populismo de derecha, en tanto asume posturas de un nacionalismo cerrado en sí mismo, un país cerrado en sus fronteras, a veces puede entrar en cercanía con posturas antiglobalización de la izquierda. Hernán, ¿vamos contigo? Sí, yo creo que en definitiva el populismo de derecha se parece demasiado al populismo de izquierda. Terminan en reivindicaciones muy parecidas, en formas políticas muy parecidas, en ideas económicas muy parecidas. El tema de UPM 2, recordemos, para ponerlo en el contexto, que el contrato fue muy debatido cuando se llevó adelante, ¿verdad? El propio presidente electo lo cuestionó, la negociación. Pero ahora que ya está el contrato firmado, ahora que ya se empezaron las obras, y en mi opinión es una obra positiva para el país, creo que tiene que llevarse adelante, y esa fue lo que le transmitió la calle Pou a la empresa. No podemos sobredimensionar la opinión de un diputado de la coalición sobre el tema, que además hizo otras declaraciones en el sentido de que sí, le gusta lo políticamente incorrecto y yo qué sé qué, pero que también va a consultar la opinión del partido y que no se va a hacer el loco o algo así, dijo. Pero lo cierto es que los mecanismos que disparó están corriendo. Claro. Yo creo que jurídicamente no va a correr eso. Y creo que sí, le ganó sirvió para que ganara protagonismo y demás. Creo que es un error que tienen muchos diputados de todos los partidos el creer que salieron electos por sus votos, ¿no? Si uno empieza a ver, los de Cabildo Abierto todos salieron electos con los votos de Manini. Como en general, si uno ve los grandes grupos del Partido Nacional y los grandes grupos del Frente, salieron por el referente político que junta los votos, no por el diputado que junta sus votos, ¿no? Pero creo que no, la inversión de UPM se va a llevar adelante. El país es el que da las garantías jurídicas, no solo el gobierno. Más allá de cuál hubiera sido el gobierno electo, la inversión podía llevarse adelante. Y en el caso concreto de la calle Pou, creo que lo que le dijo fue extrememos los controles ambientales, pero van a tener todas las garantías para poder llevar adelante la inversión. Luz lo que argumenta es que él se está moviendo dentro de las garantías jurídicas, que él está utilizando herramientas que el ordenamiento legal
tiene incluidas, que están previstas, ¿no? Sí, no perfecto. está violando nada al ir por ese camino. Está muy bien, y si hay gente que quiere manifestarse en contra, está muy bien que lo haga. Digo, todos los mecanismos democráticos están bienvenidos. En todo caso, la Corte Electoral tendrá que validar las firmas y ver si la materia que se invoca para el supuesto recurso es realmente la que corresponde. Sí, ahí va a estar una parte de la discusión, claramente. La Corte Electoral tendrá que opinar ahí. Patricia. Sí, creo que la discusión más rica es la que está en el terreno de lo político, más que la jurídica, ¿no? Primero, esto es una diferencia dentro de la alianza bastante importante de la coalición. Yo igual tampoco le tengo miedo a las diferencias en las coaliciones, o sea, por demás diferencias se ha tenido el Frente Amplio. Creo que la pregunta no es la pregunta no es que existan diferencias, sino cómo se van a procesar las diferencias, que creo que eso es lo que me preocupa, de cuál es la gobernabilidad, que es lo que venimos planteando que tiene la coalición, y bueno, si definitivamente la gobernabilidad la va a dar el partido de gobierno, si van a prescindir de cabildo abierto para la gobernabilidad, porque también ahí hay un problema de obviar el 10% una bancada que van a necesitar no solo para aprobar el primer presupuesto, sino la ley de urgente consideración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánta bola le das a cabildo abierto o no? También va a determinar el apoyo que tengas en el Parlamento para después aprobar lo que tenés que aprobar. Entonces, creo que también está embretado el gobierno en esto. Segundo, me parece que independientemente de la discusión de populismos o no populismos, sí hay un planteo complejo que un dirigente político sea quien está organizando una revuelta, no sé cómo decirlo, ¿no? Una manifestación, un levantamiento en contra de su propio gobierno, ¿no? Sí, que además pero de vuelta hago la aclaración. Lust, con el contrato con UPM para la construcción de la segunda planta y con el ferrocarril central, viene haciendo campaña hace mucho tiempo. Claro, pero ahora tenés otro lugar. Mucho tiempo. Los oyentes quizás han recibido por WhatsApp los audios del doctor Lust que circularon durante meses y meses. Pasa que eso una fue vez que antes de que se largara como candidato, ¿no? Estás en el Parlamento, tenés un cargo político, sos parte de la coalición. O sea, hay cosas que se supone que asumiste cuando llegaste a ese lugar. Y lo tercero, que me parece un punto central, es que el partido que ganó el gobierno necesita ese presupuesto para operar dentro de sus 900, 400 millones de déficit, todo eso que se viene discutiendo. O sea, es impensado que se pierda la inversión de UPM y los puntos que significa para el PBI. Entonces, tampoco es un tema menor y tampoco es una discusión fácil, ¿no? Decir, bueno, voy a prescindir o voy a demorar, porque creo que está clara la intención de la calle Pou, pero demorar la inversión de UPM también sería un problema importante. Pero sí creo que los pone frente a un escenario político complejo, sobre todo, no sé cuál es la opinión de Manini, si bien Manini se ha expresado en otras oportunidades, ante esto en concreto no dijo nada, creo que esto no entra dentro del decálogo de prácticas que le dio a los diputados de lo que podían hacer o no podían hacer. También estaría bueno saber qué piensa Manini sobre esto en concreto y cuál va a ser la posición política que va a tomar ante esto, pero sí creo que los pone ante una situación compleja de cara a la aprobación del primer presupuesto. Uh-huh. Desde la audiencia veo acá un mensaje que manda Uruguay, concretamente, sobre el término que utilizamos acá, parar el tren. No es lo que dijo esta mañana Lust en otras declaraciones en radio. No se trata de parar el tren, sino de modificar el trayecto. Hago esta puntualización para el oyente. Hoy es lo mismo, ¿no? Nosotros, cuando dimos la información, dijimos que Lust anunció que seguirá adelante con las medidas que viene promoviendo para parar la construcción del ferrocarril central. Nosotros dijimos parar la construcción, pero él, en su tuit, dice otra cosa. El tuit del jueves pasado dice: la seguridad jurídica que el presidente doctor Lacalle le garantizó al director de UPM que en el Uruguay existe es la que nos permitirá parar el tren y la planta de UPM. Eso está dicho literal, escrito por el doctor Lust el jueves pasado. Después le habrá hecho, y seguramente le va a hacer matices, agregados, complementos. Ahora le está bajando los decibeles, ¿no? Obviamente lo que él dice es que hay que cambiar el trazado. Apunta a que hay que cambiar el trazado para que no afecte a determinadas poblaciones. Pero lo escribió de esta forma que yo lo estoy leyendo. Carolina. Bueno, han dicho todos cosas que voy a recoger de lo que dijeron todos, porque creo que estoy de acuerdo con Patricia. Ahí.
me vino un lapsus, que es una discusión más que nada. Pato es más fácil. Pato, ¿cómo es? Pata, estoy de acuerdo con Pata, que es una discusión política. Es cierto que Lust hace mucho que viene militando antes de ser político en este tema. Yo recibí todos aquellos audios. Pero hoy estamos ante una situación distinta. Él ahora creo que le está costando quizás la transición entre el ejercicio de la profesión liberal, ser abogado y profesor, ahora que integra un partido político, y más allá de los perfilismos que a veces se tientan los diputados o los políticos en tener, integra una coalición cuya conducción tiene hoy la calle. Y el resto de los líderes de la coalición, que él no es, él es un diputado dentro de un partido que es Cabildo Abierto, han sido siempre, se han manifestado a favor de la unidad, de tener políticas. O sea, una cosa es lo que decía quizás, lo que decía Manini, o las ideas que tenía para llevar a cabo, sí, él era presidente, y él ha sido muy claro que una vez que gana la coalición, se adecua a lo que hicieron de los 13 puntos. Y en este caso creo que la calle fue claro. Yo tengo, me parece, tengo todo indica que Manini cuando hable va a hablar, yo que en esto apostaría, no lo sé, pero todo indica que va a llamarlo al orden o que va a decir, bueno, va a bajar un poco. Que a Luz le está costando asumir su nuevo papel, pero quiero remarcar que estamos discutiendo este tema porque él lo puso sobre la mesa el jueves pasado, ¿no? No es porque los periodistas salieron a buscarle la boca o lo que sea. Él, el jueves pasado, a las 20:32, o sea, un rato después de la reunión de la calle Pou con las autoridades de UPM, y habiendo visto las declaraciones que surgieron, la información que surgió, muy en caliente, a las 20:32 del jueves puso este tuit, ¿no? Porque tiene ese chip anterior muy presente. Me parece que esto es como falta de experiencia política. Y me parece que, yo no lo conozco, pero por lo que viene pasando, todo indicaría a que esto se va a encaminar, las cosas desde la coalición van a salir con unidad. Siempre hay chisporroteos, y recuerdo del diputado Núñez del Frente Amplio cuando salió a decir en una sesión del Parlamento que habría que democratizar las armas. Después del Frente Amplio eso lo apagó. Siempre hay declaraciones, o puede haber, o intenciones aisladas que, bueno, el colectivo lo ponen, lo adecua. No creo que él siga así y todo esto, o sea, si toda la coalición va por un lado, él va a tener que él va a tener que, bueno, son las reglas del juego, él va a tener que ir por ese lado también. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ernesto Talvi de que no está, o sea, Uruguay tiene que respetar, más allá de que sea todo dentro de lo jurídico, Uruguay tiene que respetar los compromisos cumplidos, más allá de que tengamos millones de discrepancias con todo el proceso de negociación, que sí ha sido un proceso que en lo personal pienso que fue oscuro, que podría haber sido más transparente. El Uruguay asumió un compromiso y lo va a cumplir. Talvi, cuando lo consultaron este fin de semana, dijo: nosotros discrepamos con la posición de Lust, es la posición de un legislador electo de uno de los socios de la coalición, veremos qué postura toma el partido. Ese fue el punto de Talvi. Ahora la pelota está en la cancha de Cabildo Abierto, claramente. Ahora, tampoco es sencillo de resolver, porque él ha estado asesorando a esos grupos de vecinos, ¿no? Sí. Él ha estado promoviendo estos recursos. Es un tema de él como profesional. Sí. Quiero decir lo siguiente, obviamente el aspecto fundamental acá es la contradicción en lo político que se crea entre Luz por un lado y por otro lado la calle o la coalición en su conjunto. Esto es lo fundamental. Lo que sucede es que las características, el estilo político que Luz parece insinuar que va a asumir, de outsider y de independiente y de rebelde, pueden crear complicaciones a la coalición, complicaciones políticas importantes. Si los recursos se presentan, se genera una situación muy compleja porque se está apelando, en definitiva, al voto de la gente. Y yo insisto, acá el aspecto jurídico va a cobrar mucha importancia y la discusión se puede ubicar entre qué materia es la que está en juego, si es materia departamental, municipal o nacional, y si el valor invocado colida con el 262 de la Constitución o permite el libre desarrollo del 305. La otra cosa que quería agregar es el tema de los populismos. Efectivamente, los populismos de derecha y de izquierda se acercan en este caso en torno a la postura de la antiglobalización y la invocación al nacionalismo, pero desde valores opuestos. El populismo de derecha invocando a una comunidad idílica basada en la tradición, el populismo de izquierda apelando a valores de igualdad, de manera que habría una zona común, pero habría también algunas diferencias.
¿Quién sigue? ¿Hernán? Yo creo que el episodio termina siendo bastante irrelevante porque la coalición tiene 56 diputados. Aunque Luz quiera jugar el rol del rebelde, no es lo mismo que cuando Darío Pérez en este periodo jugaba el rol de rebelde y dejaba el Frente Amplio sin mayoría en el Parlamento. Entonces, Darío Pérez le costó al Frente Amplio no poder aprobar algunas iniciativas legislativas que quería aprobar. En este caso, Luz puede incluso jugar ese rol que, como decía Carolina, hay tentación política para algunos dirigentes de jugar justamente a desmarcarse, a ser el rebelde, a tener prensa con el tema. Él además tiene por su trabajo profesional ya venía en el asunto y probablemente todavía no se desmarca de eso. Tenemos oyentes muy atentos y memoriosos. Leonardo, por ejemplo, recuerda que en la entrevista que yo le hice al doctor Lust hace algunas semanas, era el momento en que estaba citado Manini a la justicia, ¿no? Y él era uno de sus abogados. En esa ocasión Lust aclaró que cuando lo invitó a ser candidato a diputado, Manini le aseguró su libertad de conciencia. Bueno, todos tienen libertad de conciencia. De conciencia y acción ahí nada. Menos mal, ¿no? Porque si no estamos en un problema. Pero no, al final esto yo creo que no va a accionar ni el tema jurídico ni político, va a ser una anécdota menor en breve todo el episodio este. Sí, no, yo insisto en que un poco lo que no termina de quedarme claro, porque Carolina hace una referencia a algunos dichos del diputado del Partido Comunista, del Tano, pero que el Frente Amplio sí tiene resuelto cómo procesa sus discusiones y quién toma las decisiones, porque en definitiva es una coalición de partidos que eso lo resolvió antes, ¿no? Con todas las falencias que eso tiene, las complicaciones que tiene. No estoy idealizando ese proceso, pero sí estoy diciendo, bueno, nosotros tenemos resuelta una forma en cómo se toman las decisiones. La pregunta ante esto, porque ahora estamos hablando de Luz, pero estuvimos hablando de Sodano, porque empezamos a saber quiénes son las personas que están adentro de Cabildo Abierto, y creo que este es el costo que paga la coalición por ingresar un partido de ultraderecha que además tiene un montón de gente que no adhiere a los procesos de la política democrática. Y cuando me refiero a la política democrática, digo a aquellas reglas que nos establecimos, ¿no? Socialmente para eso. Que creo que este planteo, y yo lo decía hoy, este planteo que hace Manini dando instrucciones de cómo tienen que manejarse sus diputados y sus diputadas, también es una forma de decir, bueno, hay gente que no viene de la política, que no es de la política y que no sabe cómo manejarse en la política. Entonces, que eso también puede ser una cosa interesante porque puede traer frescura a las discusiones, pero desde este punto de vista es un problema de gobernabilidad. Entonces lo que no me termina de quedar claro en esto es cómo están dispuestos a procesar estos problemas, porque hoy estamos hablando de esto, pero cada semana tenemos un diputado de Cabildo Abierto que 2 puntos, ¿no? Desde que ganaron las elecciones, cada semana hemos tenido una de esas, y creo que de momento solo conocemos 2 o 3. Vamos a ver cuando empecemos a conocer el resto de la gente que está, ¿no? Sí. Se pega mucho por el lado de Cabildo Abierto en la coalición, ¿no? Y yo no creo, sinceramente, que haya hecho nada Cabildo Abierto que dé para llamarlo ni de extrema derecha ni antidemocrático. ¿Vos crees? ¿En serio no lo crees? No lo creo. Yo creo que Manini es un hombre que hasta ahora todo lo que ha hecho ha sido dentro de la Constitución, de la ley, se presentó, tuvo sus votos, va a ir al Senado, va a tratar de ordenar la tropa del Senado, que es parte del desafío que tiene, pero no... Complejo lo de la tropa. Bueno, la analogía es compleja. Bueno, pero fue de gusto. Muy complejo. Sí. Me parece que no hay, hasta nuevo aviso, hasta que haya algo concreto para decir que Cabildo Abierto es todo eso, me parece que es sembrar un cuco que no aparece. ¿Algo más, Carolina? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán. Yo creo que no. No, y han habido... Desgraciadamente tenemos algunas prevenciones. Siempre, en los últimos meses, vienen de Cabildo Abierto señales preocupantes para la convivencia democrática. Y ahora Luz reivindica el estilo de Sodano y los dichos de Sodano y lo justifica en la supuesta autenticidad, como diciendo, voy a decir cualquier cosa, voy a atacar la nueva agenda de derechos. Lo políticamente incorrecto es la justificación para esa postura. De manera que me sigue preocupando. Y habilitar discursos de odio, ¿no? Que creo que eso va en contra de la democracia. Yo lo creo, capaz que no pensamos todos lo mismo. Pero nosotros no nos podemos sorprender, a ver, más allá de que por supuesto personalmente puedo no estar de acuerdo con algunos dichos,
Pero me parece que son mucho más rigurosos con algunos dichos de gente de Cabildo Abierto cuando tenemos al expresidente Mujica diciendo, por ejemplo, que qué honor ir que cómo me respetan cuando voy con una revólver hasta saltar un banco, o que a veces las cosas solo salen con la tortura y no pasa nada. A mí me impresiona esa doble visión, porque es a veces, yo creo que se ve la paja en el ojo ajeno y no la vía en el propio. Bueno, ya que estábamos tratando este tema, aprovecho para volver sobre algo que ya hemos comentado. En las tertulias vamos a incorporar la voz de Cabildo Abierto, va a haber voces cercanas a Cabildo Abierto. Creo que este miércoles mismo ya tendremos una de esas presencias.